Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al encuentro de hoy de Currículum y Entrevista que organiza la Dirección de Orientación Estudiantil. Buenas tardes a todos y a todas los que se han sumado a este cuarto encuentro, si mal no me equivoco. Tuvimos oratoria, técnicas de estudio, tuvimos ansiedad, estrés frente a los exámenes y ahora currículum vitae y entrevista laboral, que son dos encuentros en uno, que bueno, tenemos pensado charlar con ustedes. Ahora estamos esperando a que se sume más gente, estamos pasando los enlaces a quienes lo han pedido. Así que vamos a hacer una breve presentación, si en el caso de que haya alguien de la Federación Universitaria, la FUR, para presentarse, nos avisa. Bueno, y por otro lado, ahí comentar, ahí está, ahí se va sumando gente, comentar quiénes somos, de qué se va a tratar el encuentro, un poco para que sepan. Así que bueno, les comento brevemente. Mi nombre es Alejandro Raposo, soy psicólogo de la Dirección de Orientación Estudiantil y también me desempeño en la residencia estudiantil en acompañamiento pedagógico y socioafectivo para estudiantes de la UNR. Y bueno, soy docente adscripto de lo que sería la cátedra PPSA de Psicología Laboral y Orientación Vocacional, que es la del último año, práctica profesional supervisada, y estoy junto a dos practicantes que están haciendo sus prácticas, dos alumnas que están haciendo sus prácticas en la consultora que ahora van a comentar, así que ellas se van a dedicar a hablar de la parte de entrevista laboral, yo un poco de la parte de currículum. Va a estar armado en dos partes que están conectadas, pero bueno, la idea es que se lleven un par de herramientas y que puedan optimizar y mejorar los procesos, ¿no? de lo que sería bueno, la búsqueda laboral, ¿sí? Así que bueno, el encuentro va a durar aproximadamente una hora, tenemos mucho contenido para darles, para información y bueno, vamos a dejar un espacio de preguntas, vamos a hacer algunas encuestitas, como para también conocerlos un poquito más de cerca y qué herramienta conocen, qué necesitan. Así que bueno, les doy la palabra a Magalí y a Valentina para que se presenten antes de dar comienzo a esto, ¿sí? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Magalí, soy estudiante avanzada de la Facultad de Psicología en la UNR. Estoy haciendo mis prácticas profesionales supervisadas en el área de psicología laboral y estoy cumpliendo las funciones en Asorum, que es una consultora de recursos humanos de acá de la ciudad de Rosario. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Valentina. Al igual que Maga, estoy haciendo las prácticas en Asorum, que es la consultora de recursos humanos, ya también finalizando la carrera de psicología en la Facu de la UNR, y también estoy trabajando en el área de recursos humanos de comedores y bares de la UNR. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. Así que gente que, bueno, ya está en el ámbito de recursos humanos, bueno, donde se reciben muchos currículum, en donde se trabaja con entrevistas, que son un pilar fundamental, ¿no? de la búsqueda de empleo. Vamos a abordar estos temas. Empleabilidad tiene más temáticas para trabajar. La idea es mechar y dar algunos consejos, tips e ideas como para que también mejoren. La situación de cada uno puede ser distinta, por eso también muchos a lo mejor algunas cosas las van a sentir conocidas, a otros le va a sentir novedoso. Así que bueno, la idea es eso. Es que, bueno, arrancar un poco de cero, de la idea de la estructura del currículum, para pasar luego al tema de preparación de entrevistas, ¿sí? Yo les dejé una encuesta para que puedan ir respondiendo, es anónima, para que pongan un poco la información sobre sus estados actual, de la búsqueda de trabajo, de qué facultad son, en qué año cursan, por qué buscan trabajo, nos interesa saber eso. Y también decir de que, bueno, vamos a estar luego al finalizar esta reunión, vamos a dejar los contactos para que si hay algo que quedó alguna duda respecto al CV, a la entrevista, respecto a la mejora, ustedes puedan hacer cualquier consulta con nosotros para que después le respondamos. Y tanto la dirección de orientación como el área de la PPS, de acuerdo al tipo de consulta, ¿sí? Que bueno, en la PPS, práctica profesional, se aboca mucho a lo laboral, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer una breve presentación acá del material, que vamos a exponer la primera parte. Un segundito y vamos a ir arrancando. Luego, ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, ahí se ve. Bárbaro. Y se va sumando gente, así que bueno, ante cualquier consulta pueden ir dejando las consultas por el chat, ¿sí?
En el caso de que se sume alguien de la FUR, si llegó recién y quiere hacer la presentación, no hay problema, nos avisa, nos escribe. Estamos acá mientras hacemos el taller ahí mensajeándonos, por eso para consultar. Bueno, vamos a pasar un poquito antes de lo que sería CV, algunas consideraciones previas al armado de CV. Es importante que ustedes también consideren esto, no armar un CV por armarlo, sino qué tener en cuenta. Bueno, acá vamos a trabajar estas cuestiones que están viendo ahí en pantalla. A ver si se ve, nos aseguramos. Bárbaro. Se ve, ¿sí? Nos avisan cualquier cosita. Sí, se ve bien, Ale. Bárbaro. Bueno, acá los puntos que quiero marcar es establecer y clarificar nuestro proyecto laboral, ¿sí? Es un paso previo necesario. ¿Por qué? Porque antes de hacer el CV es fundamental que pensemos qué queremos lograr con ese CV, ya que para que nuestro CV tenga coherencia vamos a necesitar primeramente definir cuál va a ser nuestro proyecto laboral o personal y que nos va a servir como brújula para orientar nuestras decisiones de cara al futuro, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa un proyecto laboral? Tener un proyecto laboral básicamente es reconocer una dirección a dónde apuntamos para avanzar profesionalmente, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿en qué tipo de entorno nos gustaría trabajar? ¿En una empresa, una institución privada, pública, un emprendimiento de manera autónoma, el trabajo independiente? ¿Qué tareas disfruto o me gustaría desarrollar en laboratorio, en oficina, de campo abierto, con gente, sin gente, en soledad, programando o estando con mucho, coordinando? Bueno, un poco hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué competencias y conocimientos quiero seguir fortaleciendo? Yo puedo ser bueno en idioma, puedo ser bueno en algunas cosas que me salen naturalmente, pero no necesariamente quiero seguir aprendiendo eso. Puedo apuntar al arte, a algo que me guste a mí y que quiero seguir fortaleciendo para llevarlo después a una experiencia laboral profesional, ¿no? ¿Y qué valores o condiciones son importantes para mí en un trabajo? Por ejemplo, voy a priorizar estabilidad laboral, que la empresa, que el puesto me dé aprendizaje continuo, que me dé la posibilidad de crecimiento profesional, flexibilidad laboral, reconocimiento, o que tenga alto impacto social. O sea, ¿qué es lo que busco, ¿no? En un trabajo? Y es necesario, como ahí dice también, reconocer esas metas personales que tienen que ver con corto, mediano y largo plazo. Básicamente es para que pensemos que, eh, digamos, podemos buscar un trabajo a corto plazo, no para toda la vida, podemos buscar algo más a mediano o largo plazo a medida que vamos creciendo, que como estudiantes vamos consolidando conocimientos, teniendo un título intermedio, capacitándonos en cosas más complejas. Hay muchos trabajos que a lo mejor en fábrica ya por estar en tercer, cuarto año ya te llaman para puestos porque valían tu conocimiento en la carrera aunque no tengas el título. Entonces, con esto decimos que para construir el proyecto laboral vamos a tener que definir ciertas metas en diferentes momentos. A corto plazo es menos de un año, por ejemplo, buscar una pasantía, realizar una capacitación, o sea, hacer el CV con esos fines, si no tenemos experiencia. A mediano plazo, se puede considerar a partir de 2 o 3 años, es tratar de consolidar esa experiencia o realizar un cambio más estratégico. Por ejemplo, quiero trabajar en un área específica porque yo ya sé, me desenvolví bien en esta área, pero quiero trabajar en esta porque es la que me gusta. Asumir más responsabilidades. Bueno, ya fui por varios tiempos un empleado junior, ahora creo que adquirí herramientas como para hacer y crecer un poquito en la empresa, hacer una especie de carrera. Y ahí obviamente hay que ajustar el CV, el currículum hay que ajustar con esas experiencias que en ese año, en esos 2 años fuimos teniendo. Y después, largo plazo, que se refiere a más de 3 o 4 años, es la proyección que vamos a tener de crecimiento profesional. Por ejemplo, ¿qué queremos de un objetivo a largo plazo? Si queremos ocupar un puesto de liderazgo, ser jefes, especializarnos técnicamente en un área determinada. Y esas metas nos van a ayudar a dar sentido de coherencia a nuestro recorrido, ¿no? Pero para eso, obviamente, a medida que buscamos eso, tenemos que ir formándonos. Luego está la parte donde dice realizar un autodiagnóstico. Son otras cosas importantes para identificar, digamos, nuestras fortalezas y áreas de mejora. ¿En qué tenemos que mejorar para conseguir este puesto, para insertarnos en esa área laboral? ¿Qué curso nos falta? ¿Qué capacitación? Entonces el autoconocimiento es clave porque, bueno, es el proceso de explorar y entender quiénes somos en un nivel personal y profesional, ¿sí? Para eso es muy clave identificar cuáles son nuestras habilidades, capacidades, aptitudes al día de hoy. Entonces, ¿cómo reconocemos nuestras habilidades? Haciendo una reflexión personal,
Por ejemplo, primero, antes de las habilidades, tenemos que saber en qué áreas de nuestras vidas, como trabajo, estudio o actividades que hacemos voluntariamente, nos sentimos o disfrutamos, destacamos lo que hacíamos. Ahí tenemos que considerar las situaciones específicas donde a lo mejor recordamos un proyecto académico, laboral o personal en el que nos sentimos satisfechos y competentes, que lo hicimos bien. Eso está bueno porque una reflexión ahí nos vamos conociendo en las cosas que nos salen bien, no sé, trabajo en equipo, comunicación, empatía, escuchar al otro, la atención, ¿no? Del otro, o ser bueno en algo muy técnico, en diseñar, en hacer algo muy específico. Y después la identificación de las habilidades blandas y habilidades técnicas que después lo vamos a decir en la segunda parte de este encuentro para no irnos tan a fondo, pero bueno, básicamente se refiere a las habilidades sociales por un lado, a esto que mencioné anteriormente, y las técnicas se refiere a esos conocimientos específicos que vamos adquiriendo en la educación formal. Por ejemplo, somos buenos en idioma, en manejo de herramientas, en algún software, en programación, ¿sí? Bueno, pero esas son cosas importantes a tener en cuenta antes de elaborar un CV porque vamos delineando nuestro perfil profesional y laboral, ¿sí? Hasta ahí, bueno, si hay alguna duda, lo pueden ir consultando y lo vamos luego charlando, pero es un poco también como una intro importante, me parece, para que ustedes también tengan en cuenta, ¿sí? Luego nos vamos a currículum, que básicamente, como dice ahí, si bien currículum proviene del latín curriculum vitae, carrera de vida, de la vida, siempre hablamos del CV o del currículum, que es la principal herramienta de presentación que nos define profesionalmente. Y agrupa lo que dice ahí, reúne las experiencias de una persona, laborales, educacionales y vivenciales, porque si también hicimos un voluntariado, hicimos actividades no remuneradas, también se incluyen en el CV, porque va dando cuenta de nuestro perfil, de cómo somos nosotros, de a qué nos gusta dedicarnos. Bueno, el objetivo del currículum, siempre decimos, no es conseguir un trabajo, sino acceder a una entrevista laboral, a una entrevista laboral, que es lo que vamos a hablar luego, que tiene que ver, ¿para qué? Para defender nuestro currículum, todo lo que ponemos y para poder justamente vendernos para el puesto como que somos el mejor candidato, ¿sí? Y por último, la información que debe incluir el currículum es fundamental para mostrar eso, nuestras aptitudes, experiencia, cualidades e intereses, tratar de reflejarlo a lo largo de todo el currículum para luego, en la entrevista, que normalmente siempre que hay un currículum va a haber una entrevista de por medio, tratar de aclarar, hacer aclaraciones y comentar las aptitudes, dónde se formaron, el conocimiento que tienen, ¿entienden? Bueno, esa es la lógica, la conexión con lo que sería la entrevista. Ahí está. Los pilares de lo que es cualquier cosa, chicas, me van comentando si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Luego haré lo mismo con ustedes, ¿sí? Para no desconcentrarme. Bueno, el tema de los pilares de un currículum, está bueno aclarar que son la experiencia previa que tenemos, de laboral o en cualquier campo, el conocimiento, o sea, la aptitud técnica, si somos estudiantes de tercer, cuarto año, si hicimos cursos, capacitaciones en algo, si sabemos idioma, nuestro conocimiento, y la motivación personal que tenemos para trabajar ahí. ¿Por qué queremos trabajar en esa empresa? Porque queremos crecer, porque tenemos necesidad de aprender, porque necesitamos esa oportunidad para demostrar todo nuestro conocimiento, la motivación, porque muchas veces tenemos el conocimiento y no tenemos la experiencia, que puede ser, después voy a ver el tema de las encuestas en que van respondiendo, que ahora la vuelvo a colocar ahí en el chat para que puedan responder, porque eso, bueno, siempre hay algunos, pasa eso, que no tenemos la experiencia, pero podemos, cuando se busca un puesto junior, un puesto para principiantes, poder acceder a ese trabajo, ¿no? Lo importante es tener los requisitos excluyentes que piden. Bien, ahí está la encuesta nuevamente. Pasamos luego a la parte donde dice cómo redactar el CV. Antes de ir a la estructura del CV, ¿qué tener en cuenta para redactar un CV y qué es lo que se pide en general? Es importante, por ejemplo, que sea veraz o verídico, evitar mentiras, porque mentir en alguna parte del proceso nos va a eliminar de la selección tarde o temprano, si eso aflora en la entrevista, si no podemos dar cuenta de lo que ponemos en el currículum. Entonces no hay que incluir información de la que no nos apetezca hablar en la reunión porque se va a notar, nos vamos a poner nerviosos, no vamos a poder defender lo que pusimos. Entonces es importante poner la verdad, básicamente, ¿sí?
Luego que sea breve, en el sentido de conciso, debe contar solamente con 1 o 2 páginas como máximo, guardar los detalles y explicaciones para la entrevista, por eso aclarar bien las funciones, los roles, obviamente que el reclutador lea y entienda, pero emplear frases cortas y sencillas. El tono tiene que ser formal en el sentido de evitar ambigüedades y connotaciones negativas, o sea, que sea concreto y formal, comprensible en el sentido de no utilizar lo que sería puntos suspensivos, ni palabras con el etcétera, ni cuestiones que tengan que ver con, digamos, coloquiales, palabras coloquiales, entonces no hay que abusar tampoco de palabras muy técnicas, no hay que usar muchos tecnicismos, tiene que ser comprensible. Porque obviamente hacerlo muy complejo también al reclutador le puede resultar difícil entender y va a pasar a otro currículum, ¿sí? Porque muchas veces hay muchos postulados, entonces tiene que ser legible, fácilmente leíble. Y sin fallas de ortografía es clave, ¿sí? Revísenlo, hoy en día tienen los correctores automáticos, revisen que no tenga ninguna falla de ortografía porque también es muy importante eso, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que sería las consideraciones a tener en cuenta en la redacción del currículum. Y ahora vamos a pasar a las partes fundamentales de un CV. Yo luego les voy a mostrar una plantilla para tratar de mostrar todo lo que voy poniendo acá. Así que bueno, la idea es bueno, se lleven para que ustedes comparen con sus currículums, a ver si efectivamente, bueno, quienes tengan un currículum, a ver si en algunas cosas la tienen incompleto, le faltaría mejorar, para que tomen nota de eso, ¿sí? Entonces, lo que es fotos, en la parte de fotos tengan en cuenta que si bien no es obligatorio, es conveniente, hay que poner una foto porque nos va a ayudar para intentar transmitir quiénes somos. Por eso la foto tiene que ser una imagen que nos represente, que traten de ver esta foto me representa laboralmente, cómo me quiero mostrar, que nos representa a nosotros en ese puesto, básicamente. Algunos datos de la foto, bueno, también aclarar que la foto es como que le pone cara a lo que a lo que decimos, a lo que queremos decir en el currículum, es como una integración de todo lo que estamos redactando. Si bien no es obligatorio, es recomendable, ¿sí? Nadie va a obligar a que porque no pongas una foto, pero quien pueda, que tenga una buena foto, póngala. La foto va junto al nombre, en general se ubica arriba, en cualquier lado, puede estar en el centro o al costado, pero va arriba junto a lo que sería el título. Con los datos personales va bien arriba con el título, que el título nuestro sería nuestro nombre en grande, ¿sí? Porque funcionan como en conjunto. Bueno, y siempre tiene que tener el fondo claro, no hacer recortes, en todo caso sáquense una foto y traten de editarla, salir sonriendo, no con cara tan seria, con una sonrisa leve, como para transmitir también cierta calidez, ¿no? Bueno, datos personales, que sería el punto 2, hay que colocar nombre, apellido. En general, la edad no es obligatoria, pero, por ejemplo, nacimiento y DNI no es obligatorio ponerlo, ni estado civil, ni cantidad de hijos, solo lo justo y necesario y celular de contacto y correo electrónico. O si tienen, por ejemplo, LinkedIn, las redes sociales, digamos, pueden poner el LinkedIn para que la persona, bueno, valide lo que pone en el currículo que puede estar replicado en la red social laboral que es LinkedIn. Algunos la conocen, otros no, pero eso también puede ir. Lo otro no es obligatorio. A veces está bueno poner la dirección o la ciudad en que vivo, si por ejemplo para el puesto de trabajo excluyentes que vivas cerca o que por ejemplo si yo soy de San Lorenzo, es excluyente que que vivas en San Lorenzo para ese puesto de la ciudad de San Lorenzo. Entonces hay que ponerlo, porque justamente le estás diciendo efectivamente vivo en San Lorenzo, si no la otra persona va a estar dudando de cuál es tu dirección, ¿sí? Bueno, el tema de los teléfonos de contacto y mail, ya lo dije, muy importante dejarlo, chequear que esté todo bien, porque posiblemente luego, si al reclutador le interesa tu perfil, te va a llamar antes de la entrevista para consultar algunas cosas del currículum, lo que se llama el screening telefónico. Quiere validar una información, si podés ir a la entrevista tal día, así que es importante sí o sí poner esos dos datos. Ale, perdón, te sumo respecto a lo que venías diciendo sobre la fecha de nacimiento. Tal Bien. vez si quisieran ponerla en el currículum, tal vez no poner la edad, sino la fecha propiamente de nacimiento, cosa de que si llegan a cumplir años y se olvidan de cambiarlo para que no quede desactualizado. O si quisieran poner la dirección, tal vez mejor poner la zona en la que viven, así cuidan un poco los datos personales o la privacidad. Solo datitos así como para tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo.
Buenísimo, sí, sí, gracias por tu aporte, Valen, porque como les digo, hacer un currículum no hay una receta única, a veces hay que hacer a conveniencia, hay que hacer modificaciones, hay que tener uno de base e ir modificando. Ahí levantaron la mano, no sé si quieren hacer una consulta respecto a lo que estamos trabajando. No, 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 iba a decir lo mismo que dijo la señorita, eso de la fecha para que no quede desactualizado y demás, y la zona por ahí, Rosario, zona oeste, Rosario, zona norte, un Sí, ejemplo. sí, sí, muy bien, sí, sí, Está, tal cual. está bueno, eso es lo que yo considero. Está bueno, está bueno. Bien, bien, sí, en este caso yo a lo que me refería es que no poner datos personales porque sí, si no te lo piden, pero sí poner un dato que puede servir. Vivo por zona oeste, Rosario Fisherton, bárbaro, pero no necesariamente poner tu dirección completa porque es como que estás dando información personal básicamente regalada cuando no se pide. ¿Entiendes? Por una cuestión de privacidad de datos, simplemente, porque antes se estilaba hasta que ponga el estado civil, casado, soltero, y eso ya no se pone más. No deberían ni pedirlo, ¿no? Pero está bueno lógicamente, hacer esas acotaciones y esos aportes, ¿sí? Bien. Pasamos entonces a la parte de perfil laboral. Por ahí el perfil laboral, cuando decimos esto, es algo que en el currículum no se entiende bien dónde está, pero después lo voy a mostrar con un ejemplo. Pero es muy importante, aunque no parezca. Algunos lo usan, en algunos, por ejemplo, diseño del Canvas, que se puede hacer lo que sería, eh, digamos, bueno, sobre plantillas preestablecidas se puede hacer agregar una parte, un escrito, una reseña que no más de 4 renglones que nos va a servir para darnos a conocer y ayudar a transmitir a ese reclutador quiénes somos y qué queremos, por qué queremos conseguir el trabajo. Por eso es uno de los apartados más libres y menos estructurados que tiene el currículum e importante para, por ejemplo, mencionar nuestras ganas, nuestras motivaciones, soy proactivo, tengo capacidad de liderazgo, soy empático para ese puesto, o sea, lo que serían las habilidades necesarias para ese puesto, mencionarla ahí y por qué quiero trabajar. Después vamos a poner un ejemplo, pero el perfil laboral, si la plantilla lo habilita, o lo pueden también hacer ustedes, confeccionar el currículum de cero, está bueno ponerlo porque es como una información que le da al reclutador, aparte de toda la información específica y técnica, ¿sí? Luego tenemos lo que es educación, la parte educativa o educación formal, ahí va toda nuestra formación académica, formal, que va en orden cronológico inverso, que sería de lo más reciente a lo más antiguo, y va por orden jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? No sé si es el caso de nosotros, pero si tendríamos un posgrado, una maestría, va primero, luego la carrera de grado, la licenciatura o ingeniería o que tengamos, luego abajo va la tecnicatura o título intermedio, luego abajo va el título secundario, y más abajo, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de muchos estudiantes que tienen el título secundario, si tienen un título intermedio lo pueden poner y ponen arriba que están teniendo la carrera, por ejemplo, son bachillerato en algo tienen, y que están cursando cuarto año en curso de tal carrera de ingeniería o de una carrera de ciencias sociales, como que la están terminando, ¿va? Siempre en orden jerárquico. Ahí debe ir el título, el nombre de la institución, siempre el nombre, el título que tengan recibido o a próximamente cumplir, el año de ingreso y el egreso, es información válida. Bueno, básicamente va en ese orden. Ahí en ese apartado también pueden incluir alguna que otra formación o curso relevante para el puesto. También lo pueden agregar una diplomatura, un curso que también tenga validez, que tenga que ver con lo que hacemos. Eh, por ejemplo, si soy egresado de la carrera de abogacía, puedo colocar título de grado, abogado en la Universidad Nacional de Rosario, ¿eh? Y abajo le puedo poner curso de Derecho de Familia y Sucesiones, como que me voy formando en eso. Se puede poner, no es que hay un orden puntual, pero si tienen otro apartado para ponerlo, por ejemplo, en formación, lo pueden poner aparte, ¿sí? Eso depende de la plantilla, va a variar mucho, pero siempre visualizar todo eso que al reclutador le va a importar. Después vamos a ver con ejemplos un poquito más prácticos, pero un poco para que ustedes vean los órdenes de las cosas que no pueden faltar en un currículum. La experiencia laboral, que es el otro punto importante, ahí, bueno, colocamos nuestras experiencias profesionales, también aplicando cronología inversa, de más reciente, o sea, lo último a la más antigua. Colocamos primero las experiencias, por ejemplo, en el puesto actual, en el caso de estar trabajando, dónde estamos trabajando, el nombre del lugar, el puesto que ocupamos, una breve descripción de las tareas desempeñadas, ¿no? Por ejemplo, bueno, después lo vamos a poner ahí
en ese punto. A ver si tengo acá tenemos ahí un ejemplo, en experiencia laboral. Por ejemplo, diseñador, el punto 5 sería diseñadora gráfica, de qué año a qué año, jefa de equipo de diseñadores, gráficos, diseño de plantillas, formaciones al equipo, ¿no? Ahí se aclara en ese orden y el puesto diseñadora gráfica sería el puesto que desempeñó. Lo que cambia es la empresa, el año, las funciones y las funciones internas que pueden cambiar. Pudo haber progresado y en algunos casos hacía más de secretaría, en otros ya más de tener gente a cargo, por ejemplo, ¿no? Bien, luego vamos a ir a esta parte. Vamos a la parte de competencias y conocimientos, el punto 6, que acá lo voy a ir mostrando. Acá hay un ejemplo de un currículum, ¿no? Competencias y conocimientos. Por ejemplo, en algunas plantillas puede aparecer habilidades, competencias, aptitudes. Si lo hacen ustedes pueden poner el término, pero en algunos casos le va a aparecer así. Después vamos a marcar las diferencias con las chicas que van a contar esa parte, pero lo que tiene que quedar claro es que ahí va, por ejemplo, las habilidades técnicas, que son, por ejemplo, si tengo mi idioma, el idioma es importante para el puesto, pongo el nivel del idioma que tengo. O otro conocimiento, por ejemplo, ahí en la parte de abajo, en el punto 6, están todas las habilidades técnicas, las habilidades duras que antes hablamos. Por ejemplo, herramientas de software de edición, de video, edición fotográfica, edición de video. ¿Por qué? Porque son habilidades aprendidas. Uno las aprendió en base al puesto y al, digamos, a lo que cursó académicamente, ¿sí? Y el idioma también, son habilidades técnicas, pero ahí faltarían las habilidades sociales, las blandas, que muchas veces puede ir en el perfil laboral, que sería la parte de arriba, acá donde dice mi perfil, en el punto 3 de este ejemplo. Ahí ponemos, voy a ir a otro ejemplo más puntual, por ejemplo, de otro currículum, donde ustedes pueden ver, ahí en el punto 3, que, a ver, no se llega a ver bien, pero les leo, ahí la persona va a poner, por ejemplo, voy a ir a otro ejemplo más sencillo que acá tengo. Desarrollador junior, apasionado de la programación, busco empezar mi carrera aportando sólidos conocimientos académicos de programación, ahí muestra el lenguaje que serían los conocimientos, y abajo pone sus habilidades blandas. Mi capacidad de generar ideas y mi facilidad para trabajar en equipo son mis principales herramientas para trabajar y crecer como desarrollador junior Java, ¿no? Acá hay algo muy técnico, pero está marcando qué le puede aportar de su habilidad, de sus aptitudes blandas o sociales, ¿entienden? Es importante siempre en el currículum ver dónde lo pueden introducir eso, porque va a dar una información de cómo son. Obviamente eso después se va a ver reflejado en la entrevista. Si yo pongo que tengo buena capacidad de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, en la entrevista posiblemente el entrevistador quiera saber, a ver, ¿y cómo trabajaste en equipo? ¿Cómo trabajaste con los demás? ¿O qué es lo que vos pensás como trabajo en equipo, si es que no tenés experiencia? Está bueno, por eso está bueno también prepararse para una entrevista laboral y defender todo lo que ponemos. Pero bueno, básicamente la idea de estos puntos es para que ustedes sepan todos los puntos que tienen que ir. Y después el tema de los cursos también, lo pueden agregar, lo pueden poner dentro de conocimientos, dentro de, como dije antes, en lo que sería formación, si es que tienen cursos, o en un apartado aparte poner, por ejemplo, todos los cursos que hicieron que les suma a ese puesto, ¿sí? Respecto de información adicional opcional, como para pasar un poco esto rápido, hace referencia justamente a esta cuestión de si agregamos las referencias y los datos de interés. Lo que sería referencia, las personas referenciadas, que son, tienen que ser siempre de un rango mayor al nuestro, un ex jefe, alguien con quien, un encargado nuestro de otros trabajos, o una directora, o alguien que, aunque no era un trabajo remunerado, puede dar cuenta de nuestras funciones. Es importante agregarlas si nos aportan algo positivo, si la persona obviamente tiene que estar avisada que la vamos a poner de referencia porque vamos a poner su número de teléfono. Porque siempre es importante que los otros hablen bien de uno, de nuestras habilidades, aptitudes y conocimientos, ya que eso nos va a poder permitir encontrar el trabajo. Pero también puede tener efectos negativos en el sentido de que por dejar referencias sin avisar, puede pasar que nos descarten por un puesto. Así que es importante hablarlo con la persona que quieren poner de referencia para avisarle de que la pueden llamar por algún trabajo que están buscando, ¿sí? Y los datos de interés es bueno agregar si tienen carnet de conducir, muchas veces necesitan un viajante, disponibilidad para viajar,
disponibilidad para cambiar de residencia, para residir o viajar de lunes a viernes a tal lugar, o varios días. Por ejemplo, hoy en día con el home office pueden trabajar, o en algunas empresas te piden que vayan 2 veces a la casa central, tengas que viajar 2 veces al mes, a veces trabajás 4 y 1. Bueno, la disponibilidad, si es full time o part time todo el tiempo, horarios rotativos, sí o no, trabajar lo que es sábado y domingo, si están, toda esa información, agréguenla si ustedes la consideran relevante para el puesto, ¿sí? Bueno, básicamente, esto sería la estructura del CV y acá está el ejemplo. Después le voy a dejar unas plantillas, no la quiero extender demasiado porque me gustaría también hablar del otro punto de lo que sería entrevista laboral, pero hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, acá mientras voy mostrando lo que sería cómo es un CV. Cómo un CV está partido en dos, pero como verán, acá está la foto importante que esté arriba, el título que sería el nombre, el puesto, diseñadora gráfica, la experiencia laboral, acá hice mi perfil para como describir nuestras habilidades que nos destaquen, ¿no? Y nuestras expectativas laborales, lo que esperamos de ese trabajo. Y en otro punto, como verán, es como una columna. Por la columna izquierda tenemos todo lo que es datos personales, mi perfil laboral, mi contacto, mi información, ¿sí? Mi formación de datos de interés. Y por la parte que ocupa, digamos, 2 partes de la hoja, a la derecha tenemos ya toda la experiencia laboral, formación y conocimientos o habilidades duras o técnicas, ¿sí? Acá es lo mismo. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos por un lado la columna de datos, la foto, por el otro lado tenemos el nombre de título, tenemos el perfil laboral que explica por qué quiere ese trabajo, tenemos la experiencia profesional, puede variar, experiencia laboral, profesional, pero bueno, se entiende. Acá pusieron las habilidades de costado, porque a lo mejor la plantilla estaba diseñada así. Luego tenemos experiencia profesional abajo de lo que sería lo que sería, no sigue, ahí sigue, continúa porque está en orden cronológico, arranca de la última función, va continuando, tuvo 3 desempeños laborales, y abajo de todos los estudios, en orden cronológico descendente, ¿sí? Bueno, vamos a un punto importante como para que, si la mayoría a lo mejor no tuvo tanta, después voy a leer la encuesta de lo que pusieron, pero estimo que hay mucha gente que a lo mejor todavía no tuvo un trabajo formal o está buscando eso, mejorar. Es importante que en caso de que no tengamos experiencia laboral, destaquemos nuestra motivación, ¿sí? Justamente por la falta de experiencia. Es importante ese punto. Demostrar nuestros conocimientos y especializaciones, ¿sí? Que son 2 de los 3 pilares del CV, ¿sí? Y hacer una breve descripción de nuestras habilidades pertinentes al puesto, como dice ahí. Destacar nuestra motivación significa mostrar el entusiasmo por querer aprender, esa disposición para trabajar en equipo, flexibilidad para la adaptación a nuevas tareas. Demostrar nuestros conocimientos idóneos es como diciendo, bueno, hice cursos acá, hice capacitaciones de esto, que tengan relación con el puesto que buscamos. Aunque no tenemos la experiencia, tenemos los conocimientos y las ganas. Y eso, como le digo, va, en el currículo tiene que estar sí o sí. Y una breve descripción de nuestras habilidades que tiene que ver, mencionar eso, la creatividad, el trabajo de equipo, que eso lo usamos en el perfil laboral. Y acá estamos sintetizando nuevamente la idea, ¿sí? Ahí tienen 4 puntos, todo en un perfil laboral. Está sintetizado en esa parte libre que tenemos en el currículum para agregarlo. Por ejemplo, acá es un puesto que puede servir para cualquier otro puesto. Acá está el ejemplo fácil de un puesto junior, que sería un puesto de principiante, donde tenemos nombre del puesto, desarrollador junior, especialización, programación. Luego tenemos los conocimientos, que quiere aportar esos conocimientos que ya los tiene incorporados, pero no lo tiene en el campo. Y luego abajo, como antes le mostré, las habilidades, ¿sí? Es importante hacer esa integración muchas veces para poder, digamos, que el currículum sea efectivo y que por lo menos le llame la atención al reclutador, ¿sí? ¿Qué es lo que tratamos de buscar con un currículum? Un currículum, por último, para terminar y para ya arrancar con la parte de entrevista, así que les pedimos que se queden un ratito más porque tenemos mucha más info para decirles. Algunas sugerencias: el diseño debe estar pensado para quien lo lea, como ahí dice. La primera impresión se genera en pocos segundos, por eso está bueno que tenga impacto. Los reclutadores revisan el CV rápidamente, en menos de 10 segundos. Si lo ven complejo pueden que pasen a otros si tienen muchos para analizar. Hay que sintetizar la información de un CV en 1 o 2 hojas máximo, como dijimos. Incluir la información que nos ayude a diferenciarnos de otros candidatos, todo lo relevante.
El perfil laboral, bueno, es lo que dije antes, sirve para captar la atención y sorprender al reclutador mediante la calidad del mensaje, el diseño y su presentación. Y otra cosa que no dijimos es siempre tener un currículum de base, pero a veces hay que adaptar el CV a cada postulación intentando aproximar la experiencia a lo que necesita esa empresa. Porque muchas veces tenemos uno estándar, uno general, y está bueno tener, pero cuando hay un puesto que nos interesa mucho, tenemos que ser más detallistas en lo que decimos, qué sacamos, qué ponemos o en qué hacemos foco, porque muchas veces ese puesto lo amerita. No es lo mismo enviar digamos, un currículum genérico que está en las preguntas que hicimos a todos, lo envían a todos por igual, que a veces un puesto que ustedes dicen, che, yo encajo para este puesto, pero ahí tenemos que agarrar el currículum y editarlo para justamente hacerlo lo más descriptivo y llamativo posible, ¿sí? Bueno, hasta acá. Ale, perdón, te agrego a eso que estás diciendo de hacer un CV específico Sí. para cada búsqueda. También tener en cuenta si en el aviso ponen alguna habilidad o alguna competencia en específico, y si llegan a tener una experiencia laboral o de algún voluntariado y ven que coincide con una de esas habilidades que están solicitando, agregarlas al CV también, porque puede que si llegan a tener un filtro como se usan ahora de IA o el selector mira eso, los tenga en cuenta y sobresalga sobre otros CVs que se presenten. Buenísimo, sí, tal cual. Como les digo, esto no hay una fórmula, pero hoy en día se maneja de esta manera. Inclusive, bueno, hay muchas ahora filtros con el tema de los currículos, hay mucha renovación pero bueno, lo recomendable es eso. Así que, bueno, un poco el tema de los currículos, después vamos a compartir plantillas. Cualquier duda o respuesta la pueden ir comentando por ahí por el chat. Yo después voy a leer. Si quieren, chicas, vayan comenzando la parte de la presentación y voy a ver si tengo algunas respuestas de lo que han puesto en el formulario que dejamos. A ver, lo vuelvo a copiar porque siempre por ahí puede tener que tengamos gente que ingresa tarde. Acá alguna de las preguntas que pusimos es si alguna vez participaron en una entrevista laboral. Tenemos gente de 5 respuestas que no, mitad y mitad. Si tienen el CV actualizado, pusieron no lo actualizan hace tiempo, la mayoría. Después, si alguna vez cargaron el CV en alguna plataforma de empleo, no. Si buscan trabajo, ¿para qué buscan trabajo? Para insertarse en un ámbito, está repartido. Si es para insertarse en un ámbito o área relacionada con la carrera, para recibir ayuda económica, para solventar los estudios, o para lograr independencia económica y no depender del grupo familiar, porque a veces uno busca trabajo por diversas funciones. Bueno, ahí está bastante repartido. Así que le vuelvo a pasar la encuesta al resto para que pueda ir completando. Es anónima porque nos interesa un poco saber sus respuestas, ¿sí? Ahí le pongo en el chat la respuesta. Y bueno, ahora si quieren hacer alguna pregunta de todo lo que fuimos hablando, después podemos retomar, no hay problema, pero hay una duda específica sobre lo que charlamos. Intenté ir rápido porque, bueno, es un tema muy, muy largo, pero si les sirvió algo, tuvieron alguna consideración como para pensar a partir de, bueno, luego de este encuentro, hacer algún ajuste en su currículum, ¿no? Bueno, ahora vamos a contar un poco la entrevista del primer trabajo, ahí Jacinta, que comentabas para que los que recién comienzan, es lo que habíamos comentado antes, que muchas veces nosotros tenemos los 3 pilares de un currículum, no sé si llegaste a esa parte, que son motivación, experiencia y conocimiento. Normalmente, muchas veces para un trabajo nos falta uno de esos 3 ejes. Tenemos la motivación, las ganas, tenemos algunos conocimientos, pero no tenemos experiencia laboral. Entonces tenemos que destacar y hacer foco, como no sé si escuchaste esa última parte que dije, en esos puntos, o sea, el resaltar eso en el currículum, mis ganas de aprender, mi predisposición, todo eso, y mostrar obviamente los cursos relacionados y tus habilidades blandas y alguna habilidad técnica que tengas para llegar a la entrevista. Ahora las chicas van a trabajar este punto. Para los que no llegaron, si quieren vuelvan a comentar, que están en la consultora Sorum, con Valentina también está en los comedores de UNR de Recursos Humanos, y son estudiantes del área 15 de Psicología Laboral y Orientación Vocacional de la cátedra PPSA, de Prácticas Profesionales Supervisadas, de la Facultad de Psicología de UNR, las chicas Magalí y Valentina, ¿sí? Así que bueno, adelante, cualquier cosa que me olvide,
lo seguimos. Bueno, ahora como dijo Ale, vamos a tratar de hablar un poco sobre la entrevista laboral, ver algunas características y cualidades. Bueno, primeramente, ¿qué es una entrevista laboral? Una entrevista laboral es una conversación entre ustedes y el selector o entrevistador, que bueno, ustedes vendrían a ser en este caso los candidatos. Es uno de los momentos más importantes en el proceso de selección de personal y en muchos casos también es un factor decisivo a la hora de contratar a un candidato. Y bueno, la entrevista tiene su rol central como un medio para que las organizaciones valoren las competencias profesionales del aspirante, bueno, en este caso el candidato, y también sus habilidades interpersonales, como decía Ale, esto de las habilidades blandas. Y bueno, también lo que se va a evaluar es la compatibilidad que tiene el candidato con la cultura de la empresa, es decir, los valores, las creencias y las normas de ese lugar de trabajo. Bueno, ahora para contarles un poco más cuáles son los objetivos de la entrevista. La entrevista laboral tiene dos objetivos muy importantes. El primero de ellos es conocerlos, evaluar la idoneidad del candidato para el puesto del trabajo al que se están postulando. Y cuando hablamos de evaluar, ¿qué es lo que se evalúa? Las aptitudes, los conocimientos, las habilidades de la persona. También se evalúan las experiencias laborales previas y lo que hacen los selectores es hacer algunas preguntas respecto al CV, que les comentaba Ale recién, para chequear esa información y además recabar nuevos datos. Y así tener un conocimiento más amplio e integral del candidato o del perfil. Y otro de los objetivos importantes también es informar. Seguramente les cuenten de qué trata el puesto de trabajo, cuáles son las tareas a realizar y cuáles son las condiciones laborales, como los horarios, los días de trabajo, los beneficios, y seguramente les consulten al candidato cuál es la remuneración pretendida para el trabajo que se están postulando. Estos dos objetivos tienen el fin de ver si el perfil del candidato se adapta al puesto o al perfil que está buscando el lugar o la empresa. Bueno, ¿qué busca el selector en este caso? El selector lo que va a buscar es identificar si en ese candidato sus competencias y motivaciones se ajustan a los requerimientos del puesto de trabajo y también a la cultura organizacional de ese lugar. Entonces, se van a evaluar aspectos como las competencias técnicas, es decir, la formación académica que tenga ese candidato, la experiencia laboral, los conocimientos específicos, esto de si saben algún programa, por ejemplo. También las competencias conductuales o blandas, es decir, o sea, aquellas que tienen que ver con la comunicación, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. La motivación y las expectativas también es algo que van a buscar, y en este caso hace referencia a por qué el candidato quiere ese puesto, o sea, qué lo motivó a postularse ahí y cuáles son también sus metas profesionales. Otro punto también es el ajuste de la persona a la organización, es decir, la compatibilidad entre los valores personales de esa persona y la cultura de esa organización. Y también, por último, la proyección y el potencial de desarrollo que tenga esa persona, es decir, qué tanto puede crecer el candidato dentro de ese lugar de trabajo. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que tiene en cuenta el selector a la hora de elegir tal candidato y no otro? Lo primero es la coherencia entre lo dicho y lo demostrado. Esto hace referencia a la postura, al lenguaje corporal, a la claridad en las respuestas del candidato. Otro de los aspectos es los ejemplos concretos de los logros pasados, es decir, que a partir de las preguntas que realiza el selector, busca conocer cómo resolvieron situaciones o conflictos laborales anteriores. Ahí está. Bueno, un aspecto que tienen en cuenta también es la capacidad de aprendizaje y flexibilidad, es decir, la capacidad que tiene el candidato de adquirir nuevos conocimientos y de poder llevarlos a cabo,
y además de la adaptabilidad, se le llama, que tiene el candidato a el entorno de trabajo. Es decir, la flexibilidad de poder sortear las situaciones y adaptarse a ese entorno de trabajo. Bueno, y esto también varía según la búsqueda laboral, pero se tiene en cuenta la actitud y la disposición hacia el trabajo en equipo. En resumen, lo que tiene en cuenta el selector no es solamente los conocimientos técnicos, sino también esas habilidades personales, esas habilidades blandas que componen a la persona y que pueden hacer un aporte o ayudar a lo que sería el entorno laboral y a un buen trabajo. Bueno, ¿qué preguntas realiza el selector en la entrevista laboral? El selector de personal formula preguntas orientadas a obtener información, digamos, relevante de ese candidato y a evaluar su idoneidad para ese puesto de trabajo. Y se pueden clasificar en diferentes tipos, como vemos ahí en la presentación. Pueden ser preguntas generales o introductorias, que son las preguntas que se hacen al principio de la entrevista, que pueden ser contame acerca de vos, y ahí es importante tener ya armado un speech de cómo es uno. Después pueden ser preguntas sobre trayectoria y experiencia laboral, y ahí lo que se busca es explorar la historia profesional de la persona, sus aprendizajes. Una de las preguntas que pueden llegar a hacerse es ¿qué funciones cumplías en tu trabajo anterior, por ejemplo? Y ahí, bueno, se tienen que describir las funciones que hayan realizado en el caso de haber trabajado anteriormente. Y también ahí es importante tener en cuenta desarrollar bastante sobre esas funciones. O sea, no responder algo escueto, sino, por ejemplo, si trabajaron en la cocina de un bar, contar todas las tareas que realizaban allí, no solamente decir trabajé en la cocina de ese bar. Después, bueno, preguntas de competencias conductuales, es decir, aquellas que se encuentran en situaciones pasadas para predecir el desempeño futuro. Son preguntas, por ejemplo, se puede decir, describime alguna ocasión que en tu trabajo anterior haya un conflicto y había pasado un conflicto y cómo lo resolviste en ese momento. Después, bueno, también preguntas situacionales o hipotéticas, que en este caso es al revés. Digamos, se plantean escenarios ficticios pensándolo en el futuro. En este caso, lo que se puede llegar a preguntar es, por ejemplo, cómo te manejarías ante tal situación en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, si atienden al público, cómo se manejarían, si están atendiendo al público y les llegó mercadería, si tienen que responder mensajes al mismo tiempo. Después, por otro lado, también preguntas sobre motivación y expectativas. Ahí lo que se busca entender es qué motiva a ese candidato y cuáles son sus metas. O sea, se puede llegar a preguntar, por ejemplo, qué les atrajo de ese puesto, por qué se postularon, o dónde se ven de acá a 5 años también. Y por último, también se pueden hacer preguntas sobre fortalezas y debilidades. Esas preguntas lo que buscan es indagar en el autoconocimiento del candidato. Se pueden hacer preguntas, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son tus principales fortalezas? O mencionar algún aspecto que tenés que mejorar, digamos, o sea, vinculado a las debilidades. Y ahí es importante que cuando respondan, siempre respondan justificando. Digamos, si ustedes dicen soy responsable, bueno, ¿por qué dicen que son responsables? Que haya una justificación. Y en el caso de mostrar una debilidad, mostrar también que se está trabajando en esa debilidad para poder solucionarla, digamos. Bueno, y respecto a Sí, cómo perdón. prepararse. Para Sí. agregar, cuando decimos debilidad, en realidad podemos decir una zona de mejora, porque digo, para no tener esa connotación, ¿no? Porque todos tenemos algunas partes que no nos sale bien, que está en desarrollo, pensémoslo eso, en qué nos gusta pero no nos sale bien todavía. A eso nos referimos con debilidad, ¿no, Magalí? Claro. Esa cosa que siento que todavía me falta un poquito para seguir. Ahí tenemos como que hacer énfasis, perfeccionar, hacer cursos, a eso llamamos debilidad, área de mejora, una zona donde me gustaría mejorar porque requiere eso para el puesto. ¿Sí? Claro, por ejemplo, el trabajo en equipo. Quizás puede haber gente que le cueste trabajar en equipo, pero en ese caso se puede comentar que, bueno, que ustedes
están trabajando en mejorar eso. Pueden comentar, por ejemplo, si van a la facu, que estuvieron haciendo trabajos en equipo, digamos, trabajos en grupo, y les estuvieron saliendo mejor que antes, en base a eso. Bueno, y también como decía Maga y Ale antes también en la parte de CV, es importante la parte del autoconocimiento para saber cómo prepararse para la entrevista. Desde el autoconocimiento se plantean 3 ejes que es importante pensar, como son las habilidades, los intereses y las experiencias. Resaltamos la importancia de esto porque dan lugar a lo que es el autoconocimiento, y conocerse permite después poder responder a las preguntas que se realizan en la entrevista laboral. Entonces, en el eje de habilidades, para esto me puedo preguntar en qué cosas me destaco, cómo aplico esto en mi día a día, qué suelen decir los demás que hago bien. Entonces, a partir de esas preguntas pueden surgir respuestas como, por ejemplo, soy responsable, soy organizado, soy bueno con la tecnología. Y lo importante de estas respuestas es poder después bajarlo a un ejemplo concreto. Por ejemplo, soy organizado cuando tengo que rendir un examen en la facultad y me planifico con días de anterioridad, me divido las tareas para así poder llegar al día y rendir el final. Respecto al eje de los intereses, suelen hacerse preguntas, por ejemplo, como ¿qué actividades disfruto? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿En qué temas me gusta aprender o pasar tiempo? Y ahí pueden surgir respuestas, por ejemplo, como me interesa la fotografía, me gusta jugar al fútbol, me gustan las redes sociales. Y a partir de estos intereses o estos hobbies que nosotros tenemos, podemos ahí empezar a localizar estas competencias blandas que cada uno posee. Por ejemplo, ¿qué hago exactamente en esa actividad? ¿Qué me exige esa actividad? Tiempo, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo. Entonces ahí ya también estamos situando lo que en un hobby lo que sería una competencia blanda. Y por último están las experiencias, son las experiencias laborales previas o experiencias en voluntariados o en proyectos de extensión o en trabajos anteriores. Y también preguntarse ahí, ¿qué hago exactamente en esa actividad? ¿Qué es lo que esa actividad requiere de mí a nivel técnico o de habilidades personales? ¿Y qué es lo que te permitió aprender? Entonces, como para situar un ejemplo en este eje, podemos pensar en un puesto como niñera y pensar qué actividades o qué tareas yo realizo en ese puesto. Por ejemplo, me encargo de cocinar, me encargo de llevar a los niños al colegio, me encargo de ayudarlos con la tarea. Entonces, ¿qué es lo que te permiten aprender esas tareas que vos haces? A ser una persona responsable, a organizar tareas, a realizar un trabajo colaborativo, ya sea o con la familia de los niños o tal vez también con el colegio. Entonces, una vez pensado estos ejes, nos permiten a nosotros como candidatos prepararnos posibles respuestas a preguntas básicas como mencionó antes Maga, o como también algunas otras pueden ser, contame algo sobre vos, o por qué te interesa este puesto de trabajo o esta empresa, o por qué te postulaste. Entonces nos interesa destacar que es importante investigar sobre el lugar o sobre la empresa a la que nos estamos postulando. Investigar sobre qué hace, a qué se dedica, indagar sobre el puesto de trabajo. Porque, como decía antes, eso muestra motivación y tal vez si hay una falta de lo que es la experiencia laboral, podemos tal vez suplirla con esta motivación y este interés que uno muestra a partir de que investiga el lugar de trabajo. Y bueno, y otra cosa a destacar también es que cuando somos contactados para una entrevista, es que pensemos por qué me postulé a esa búsqueda, o por qué me gustó, o qué cosas me interesan de ese lugar, o aprender ahí, y también qué creo yo que puedo aportar a ese lugar. Bueno, ¿qué es lo más importante entonces para presentarse a una entrevista? Nombramos una serie de tips, pero bueno, hay también algunos que quedan por fuera. Primeramente la puntualidad y la responsabilidad, o sea, llegar a horario demuestra, bueno, un compromiso y un respeto también por esa oportunidad. Y bueno, si es virtual, por ejemplo, probar que funcione el Wi-Fi, conectarse con tiempo también, una presentación personal adecuada, es decir, no hace falta que nos vistamos de manera lujosa, pero bueno, mostrar cierta prolijidad acorde al puesto, digamos.
También conocer el lugar de trabajo y el puesto, como mencionaba Valen, informarse previamente acerca de qué hace esa empresa, esa organización y qué implica ese puesto al que solicitamos. También una comunicación clara y sencilla, es decir, responder de manera concreta y sin rodeos, evitando respuestas, digamos, demasiado cortas. Bueno, también mostrar interés y motivación, digamos, explicar por qué se desea ese puesto, qué expectativas se tienen o cómo se pueden aportar las propias habilidades. Bueno, también tener una actitud positiva y predisposición al aprendizaje. Más que nada, bueno, para puestos iniciales, los reclutadores muchas veces valoran más la actitud y la capacidad de aprender que la experiencia previa. Después también el lenguaje corporal, es decir, mantener contacto visual con la persona que nos esté entrevistando, sonreír, mantener una postura abierta, es bastante importante. Acá quiero hacer justamente una apreciación. El lenguaje corporal muchas veces también nos termina desequilibrando, nos termina, cuando por ejemplo miramos para abajo, estamos incómodos sentados, estamos como un poco, por así decirlo, comprimidos. Digamos, el entrevistador va a notar ese nerviosismo, va a notar ese como que uno no está cómodo en la entrevista. Normalmente en una entrevista laboral se va a buscar una charla amena, el entrevistador va a tratar de que uno también esté cómodo como para defender, digamos, su puesto, que cuente su historia de vida, por qué por qué se postula para el trabajo, pero muchas veces es una actitud muy importante, uno lo hace inconscientemente, o a lo mejor el síntomas de ansiedad se moviliza mucho, está tenso, está muy inquieto, inclusive hablando le cuesta decir las palabras. Bueno, ahí cuando uno nota eso, tiene que relajarse porque, bueno, todo puede hacerse un círculo vicioso y empeorar. Y generalmente los entrevistadores arrancan de preguntas más generales a las específicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las primeras preguntas van a ser más abiertas, justamente para que uno entre en clima y pueda estar más tranquilo, ¿eh? Pero bueno, es muy importante esto del lenguaje corporal porque también, recuerden, nosotros estamos defendiendo el currículum, todo lo que pusimos ahí, y en todo caso también estamos como mostrando lo que somos, lo que decimos que somos. Entonces, si decimos que tenemos buena comunicación o somos proactivos, bueno, un poco sale en el lenguaje corporal también, ¿eh? Hay que ser coherentes con eso, ¿sí? Totalmente, Ale. Y bueno, ya para el cierre de la entrevista, también se pueden realizar algunas acciones para generar una buena impresión. Podemos agradecer obviamente la oportunidad, también hacer alguna pregunta, por ejemplo, bueno, cómo es un día típico en este puesto de trabajo, y también si existe la posibilidad, aclarar alguna duda si es que tienen dudas sobre acerca del puesto. Y bueno, ya para llegar al final de la presentación, algunos consejos que podemos darles para esta instancia. Primero, bueno, ¿qué hacer para manejar la ansiedad en esta situación, no? Primero nos parece importante aclarar que es totalmente normal sentir ansiedad en una nueva situación, que muchas veces la ansiedad está de parte del entrevistador como de parte del entrevistado, así que es una experiencia que viven ambos, pero también nos parece importante bajarlo un poco a la realidad y pensar que es una oportunidad, que esto no es un examen, que más allá de que se continúa o no en el proceso de selección, en toda entrevista laboral siempre deja una enseñanza y un aprendizaje para saber tal vez dónde están nuestros puntos ahí a mejorar, esta área de mejora que nombraba antes Ale, cómo presentarnos, armarnos un speech más o menos de presentación, o si nos llegan a hacer alguna pregunta que por ahí estuvo de imprevisto, bueno, repensarla para una próxima entrevista. También prepararnos y ensayar, como es lo que le venimos diciendo a lo largo de toda la presentación, prepararse las respuestas, ensayar, pedirle ayuda a algún familiar, a algún conocido que nos escuche. Y bueno, obviamente ensayar la postura, la manera de decirlo, de presentarse. Y por último, tal vez también alguna técnica de respiración profunda y exhalación lenta, les puede ayudar a tranquilizarse y les posibilita también pensar más claro y responder más tranquilos.
Y Bien, bueno, ¿alguna duda, algo de lo que estuvieron hablando en líneas generales que les gustaría, dentro de sus experiencias y bueno, dentro de también nuestro recorrido, si les podemos llegar a contestar? Obviamente no en casos tan particulares, pero de lo que fuimos hablando, ¿hay algo que consideren que les gustaría ampliar? Si quieren pueden consultar. Nosotros también tenemos, bueno, pueden ahí levantar la mano, pueden comentar. Bueno, muchas gracias, Julieta. Tenemos acá información para dejarle, todavía no se vayan porque dejamos primero, vamos a pasar un material de lo que sería plantillas, ¿sí? Acá le voy a dejar las plantillas en el chat, cualquier cosa la piden al mail de la PPS que subimos antes, después las chicas lo ponen nuevamente. Vamos a dejar, a ver si, ahí está, plantilla de Canva, esas son para que ustedes puedan agarrar plantillas lindas, si no lo saben usar, tienen diferentes diseños, y hacer el currículum más elegante, ¿no? Actualizarlo y hacerlo en el Canva. Después tenemos plantilla en formato .doc, que sería lo que sería el Word o lo que sería dentro de el Drive. ¿Por qué? Porque a veces el .doc, lo que sería ese tipo de currículum en esas plantillas, lo que tiene de ventaja es que permites muchas veces las consultoras, ustedes chicas, no sé si trabajan con ese filtro, pero hay algunas consultoras importantes que también le vamos a pasar un lugar para que puedan ver si tenemos el link de las consultoras o de lugares donde subir el currículum. Tienen un filtro ATS, ¿no? Que es una especie son sistemas que mediante programas ayudan a gestionar el proceso de reclutamiento de forma más eficiente. Entonces, con los ATS, que es un término técnico, no importa, con ese programa, ellos centralizan mucha información de los candidatos y reciben todos los CV. Pero ¿qué pasa? A veces cuando mandamos los CV con diseños lindos, elegantes, el sistema no los reconoce. Entonces muchas veces puede estar muy bueno el currículum, podemos ser competentes para el puesto, pero no pasa esos filtros porque lo tenemos todo con un diseño que el sistema no lo reconoce. Pero normalmente si ese currículum lo hacemos en el formato de .doc, el Word o PDF, y no tiene muchas fuentes irreconocibles o demasiadas imágenes o diseños, probablemente lo reconozca porque es un diseño más simple, más minimalista, con secciones más claras, que tiene palabras claves. Bueno, es más posible. Esto es solo en los casos donde se busca mucho personal, cuando es para un trabajo más, digamos, una pyme, un trabajo más, menos masivo, no va a haber problema. Pero tengan en cuenta de que si pueden tener un diseño elegante y un diseño un poquito más minimalista, por eso le dejé las plantillas, está bueno que lo tengan en dos versiones, porque algunos van con filtrado y a veces puede que no llegue. Vos decís, ¿cómo puede ser que tengo todo para el puesto y no me llaman? No sé si Valen o Magalí algo de esto pueden aportar, si es así, ¿no? Como suele pasar. O en el caso de ustedes, ¿cómo lo trabajan? En su consultora, que es Azorum. sí, por ahí los que se me escucha bien ahí, ¿no? Sí. Por ahí los que les comentaba antes también, esto de tener en cuenta cuáles son las condiciones, los requisitos básicos de cada búsqueda, para que puedan agregarlo a su CV, porque muchas veces el filtro de la IA está armado en relación a las condiciones que aplican para cada búsqueda. Entonces ustedes pueden ser el candidato perfecto para esa búsqueda, pero si no logran expresarlo en el CV, a partir de los requerimientos básicos, puede que el filtro no los tome. Esa también es una diferencia y una zona media gris que queda entre el filtro de la IA y, bueno, el selector como persona, ¿no? Exacto, bueno. Claro. Sí, Aparte, Magali. bueno, se trata justamente de esto de poder adecuar en la medida de lo posible aquellas palabras que vemos cuando vemos el anuncio del trabajo que nos interesa en nuestro CV, en la medida en la que sea posible, obviamente, para que, bueno, pueda atravesar esos filtros. Obviamente que los filtros son utilizados por la cantidad de CV que llegan, que lo ideal sería que uno mismo los pueda ver uno por uno, pero bueno, por la gran cantidad que siempre suelen llegar, se utilizan esos filtros. Sí, sobre todo si, bueno, no sé si hay alguien acá que use o tenga un perfil de LinkedIn o de CompuTrabajo, las postulaciones o las búsquedas que se suelen hacer ahí son masivas. Entonces,
directamente desde la propia app o de LinkedIn o CompuTrabajo ya suelen hacer unos filtros previos. Entonces, por eso también recalcamos esto de tener en cuenta cuáles son las competencias o habilidades o las palabras claves que utilizan en la búsqueda o en el aviso. Hablando, bueno, de consultoras, yo les dejé, bueno, acá hay unos ejemplos de plantillas. Estas son plantillas de tipo Canva que tienen a lo mejor mucho diseño, pero hay algunas que son más minimalistas que no tienen esas columnas. La mayoría, como ustedes ven, tienen las columnas acá. En algún costado puede ir en cualquiera. Este a lo mejor es más en formato más común, que es el formato donde va el nombre, el perfil laboral arriba, nombre, foto y abajo experiencia profesional. Ahí tiene una columnita también. Pero bueno, básicamente hay muchos diseños, hay que elegir el que a uno le parece más cómodo, le parece más también que lo representa a uno. Y si uno tiene mucha información y mucha experiencia o mucho recorrido, haga uno más minimalista y ponga bien las funciones, desempeño y va poniendo así. Es mejor poner más contenido y bien ordenado cronológicamente que poner un lindo diseño. El diseño sirve muchas veces para llamar la atención, para tapar algunos huecos, algunos vacíos, viene bien para eso. Pero a medida que vamos con nuestra experiencia haciendo cosas, talleres, capacitaciones, cursos, vamos como rellenando nuestro recorrido y ahí ya pasa más a segundo plano lo que sería el diseño. Les pasé acá las consultoras para que puedan cargar el currículum, por eso es importante tener su currículum en Word, porque muchas veces van a tener que copiar esa información a las consultoras y subir uno por uno, porque ahí se postulan muchas veces para algunos puestos, ustedes se pueden postular automáticamente. Ahí tenemos Manpower, Randstad, Adecco, Grupo Gestión, bueno, está Sorum también, consultores de empresas. Después tienen plataformas de empleo, esto ya sería para otro taller, pero está bueno que sepan que pueden, si lo quieren copiar, tienen un montón de canales para buscar currículum, porque muchos de las respuestas que nos dieron también, la mayoría manda el currículum por mail, o sea, ve el aviso y lo manda por un mail a una casilla. Pero muchas veces ustedes subiendo a una plataforma de empleo o a una bolsa de trabajo o a una consultora el currículum, uno va viendo diferentes avisos y se postula. Y ahí el sistema actúa como a ver si pasa el filtro de lo que pide. Por eso está bueno también sumarse de a poco en algunas consultoras para buscar, no tener que mandar el mail a ese mail directamente, se lo pueden seguir haciendo, sino a través de la web empezar a postularse a algunos puestos que les interesen, ¿sí? Por eso, bueno, es eso para aportarles si no han, a quienes no han tenido esa experiencia, bueno, sumarse a esas plataformas como para ir teniendo más oportunidades y ver cómo está el mercado laboral, ¿sí? No Claro, sé sí, si hay... incluso, no, que incluso, bueno, estas consultoras de recursos humanos, al ser tan grandes, suelen tener una base de datos también, que ustedes mandan su CV y a ellos ya los queda guardado ahí. Incluso para futuras búsquedas laborales pueden recurrir a esa base que tienen y contactarlos también para postularse. Bueno, ahí dejamos todos los canales de contacto, entonces creo que ya estamos para terminar. Agradecemos que se hayan quedado en esta larga charla, que eran 2 talleres en uno casi, pero nos pareció importante para que obviamente ustedes puedan llevarse herramientas, llevarse algo. Así que, bueno, espero que le haya sido, bueno, grato el momento. Y le agradezco a las chicas, a Magalí, a Valentina también por el tiempo y a todos ustedes claramente por las consultas y bueno, por estar acá, que claramente es para tener algunos tips y algunas ideas para mejorar de a poco el currículum y perfeccionarlo también, ¿sí? Así que de la orientación estudiantil les agradecemos y bueno, próximamente estaremos en nuevas charlas y nuevas capacitaciones, ¿sí? Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Jacinto. Gracias por escucharnos. Gracias, José. Chao, gracias. No hay por qué, ¿eh? Gracias. Hasta luego.